Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Estamos en Contralínea, periodismo de investigación a través de Net Channel TV. Esta noche vamos a hablar sobre un presupuesto que se ha entregado a las Fuerzas Armadas, especialmente para el rubro de seguridad pública. Y bueno, esta investigación la realizó la periodista Nancy Flores para la revista Contralínea. Nancy, ¿nos podrías platicar en qué consiste? ¿Cuál fue el principal hallazgo de tu investigación? Sí, se trata de un presupuesto que ha recibido a lo largo de este sexenio por 18,000 millones de pesos, un poco más, justamente solo para la actividad de seguridad pública, que es un dato interesante porque hasta ahora las Fuerzas Armadas no tienen, digamos, la facultad legal para cumplir con esta función, ¿no?, de policías prácticamente. Entonces, bueno, es un gasto etiquetado que aprueba la Cámara de Diputados y que la propuesta viene, por supuesto, del Ejecutivo en cada proyecto de presupuesto de egresos de la Federación. Y bueno, son 18,000 millones de pesos que se han utilizado a lo largo de estos 4 años, incluso lleva el presupuesto de 2017 por alrededor de 4,000 millones de pesos, que la Sedena, pues el Ejército, utiliza justamente para acciones de seguridad pública. Hay que recordar que la Ley de Seguridad Interior justamente fue analizada en las cámaras y me parece que ahora está a nivel local en el análisis, para que el Ejército legalmente pueda hacer este ejercicio que es propio de la seguridad pública. Hay que recordar también que se han cometido muchos delitos con el Ejército en las calles. ¿Qué dicen los investigadores, Nancy? Consulté a 2 defensores de derechos humanos, un abogado del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas en Chiapas, que Chiapas, hay que recordarlo, ha sido una zona militarizada desde el levantamiento zapatista. Esto no, digamos, no se ha frenado, sino por el contrario se ha recrudecido ahora con la guerra contra el narcotráfico y a últimas fechas también con toda la estrategia en contra de la migración. Entonces Chiapas es una zona totalmente militarizada, por eso me interesó hablar con este abogado Pedro Faro, director del Centro de Derechos Humanos Fraiba, y también con Abel Barrera, que es antropólogo de otra zona también muy conflictiva, que es Guerrero, y él, bueno, es del Centro de Derechos Humanos Tlachinolan. Y bueno, ambos coinciden en que justo esta nueva ola de militarización de todo el país, que empieza obviamente no con Peña Nieto, sino con Felipe Calderón, a partir de 2006, cuando declara la guerra contra el narcotráfico. Ellos lo que dicen es que las violaciones a los derechos humanos han ido incrementándose. De hecho, ellos consideran que la ola de violencia se ha incrementado por la presencia de los militares en funciones de seguridad pública, que es muy grave. Entonces, bueno, lo que encontramos justo es esto: no tienen un marco legal para actuar, ahora exigen, porque es el propio Ejército, encabezado por el general secretario, quienes han estado exigiendo que se les dé este marco legal a través de justamente la Ley de Seguridad Interior, para sobre todo salvaguardar esta parte de que estén en las calles en una época donde es de paz. O sea, propiamente México no está en una situación de guerra. Aparentemente, ¿no? Porque también hay términos sociales que nos dicen lo contrario. Vamos a hacer un corte y regresamos para seguir hablando del tema. Más de 90 campamentos militares que se desplegaron para acercar al Ejército Zapatista de Liberación Nacional en las tierras que ellos pues recuperaron, ¿no?, a partir de una serie de tomas de tierras a partir de esos latifundios que eran pues ilegales y habían despojado de territorios a los pueblos originarios, ¿no? A partir de eso, lo que hemos visto es de que esos campamentos militares persisten en una lógica de guerra, y en el tiempo de los 90 se hablaba, porque nunca había un dato oficial, de cerca de 70,000 efectivos en Chiapas, entre 70,000 y 50,000, ¿no?, efectivos en Chiapas, que estaban pues cercando sobre todo pues la zona gris denominada, para detener al EZLN
y a la zona de expansión. Y la zona de expansión es donde sucedió pues la masacre de Acteal, donde sucedieron los desplazamientos masivos, y donde vieron las ejecuciones extrajudiciales y las desapariciones forzadas, que es de la zona Altos y zona norte y norte selva de Chiapas, ¿no? Y esos son como los elementos digamos, que son las consecuencias de la militarización. O sea, a partir de la ocupación militar en este escenario del conflicto armado interno en Chiapas, lo que generaron fueron violaciones a derechos humanos y las víctimas principales fueron la población civil, ¿no? Eso es lo que hemos nosotros como documentado. Aparte de esas violaciones, lo que documentamos también es, bueno, violaciones al derecho al libre tránsito, a partir de retenes, a partir de retenes también, retenes ya establecidos en la carretera, en carreteras internacionales y caminos de comunidad, y retenes que se ponían de manera intermitente, ¿no? Esa era una constante violación, que es el derecho a la privacidad y el derecho al libre tránsito, ¿no? Otra de las consecuencias que vimos nosotros de la militarización es, bueno, el consumo de drogas, sobre todo de marihuana, que se propagó en ciertos, donde se instalaba el campamento militar, se propagaba el consumo hacia la población, ¿no? Otra de los abusos y violencia contra la mujer, violaciones sexuales, también donde se instalaban los campamentos militares. Esto lo estoy diciendo en forma de pasado, lo que nosotros pudimos documentar en ese tiempo, pero las consecuencias, acabo de mencionar, aún persisten, ¿no? O sea, siguen propagando esas causas, ¿no? Esas consecuencias por la permanencia del ejército en el territorio de Chiapas. Ahora la militarización se ha cambiado en una cierta lógica, sin dejar a un lado la lógica de combate hacia el EZLN, porque siguen cercados, digamos, nosotros llamamos la lógica del yunque y el martillo, o sea que están cercados el territorio zapatista para cualquier reactivación del EZ, que es una vez que nosotros solicitamos en el 2012 que solicitamos a la Sedena de por qué persistían los campamentos militares, y según las causas del conflicto ya no tenían relevancia y sentido, y había un reconocimiento público por parte del gobierno federal y estatal de los avances de los zapatistas en la autonomía, y que eran ejemplos según el discurso de esa época que aún continúan en ese sentido. Lo que nos decían es de que mientras existiera el ejército zapatista y se podrían reactivarse las cuestiones beligerantes, ellos iban a estar ahí, ¿no? Entonces, digamos que la prevención por la reactivación de una acción de fuego, por eso es que mantienen los campamentos. Y el viraje, digamos, ahora de los campamentos que se están construyendo es para detener a la migración. Es un flujo importante, sobre todo de los países hermanos de Centroamérica. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea Periodismo de Investigación a través de netchannel.tv. Agradecemos sus comentarios a info@contralinea.com.mx. Y bueno, estamos hablando con la periodista Nancy Flores, quien documentó que en los últimos 4 años se han entregado más de 18,000 millones de pesos a un rubro etiquetado como de seguridad pública a la Secretaría de la Defensa Nacional. Y bueno,
justamente en el marco de una discusión que se lleva a cabo para aprobar la Ley de Seguridad Interior que legaliza la permanencia de efectivos militares en las calles. Nancy, ¿cómo se ha venido gastando este presupuesto? Y ya con los especialistas, ¿cuál es la relevancia de que haya tanto dinero en los militares? Formalmente se habla de dos rubros, ¿no? Que es justamente el de el Estado Mayor del Ejército, que es el que concentra la mayor cantidad de recursos, y también su parte de justicia, la Procuraduría de Justicia Militar y todo el Supremo Tribunal de Justicia también tienen un gasto de esta partida presupuestal específica, pero sin duda es el Estado Mayor el que concentra la mayor cantidad de dinero. Y básicamente lo que se ha gastado pues es en la militarización del país. Lo que nosotros encontramos con esta investigación es que por una parte, la Sedena lo que hace cuando uno le pregunta a través de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, ¿qué haces con este dinero? Te dice que tiene ciertos operativos en áreas conflictivas, ¿no? Por ejemplo, el operativo Michoacán, que ha sido muy sonado en los medios, que la gente conoce muy bien, sería como de este tipo, ¿no? Donde le pide el gobierno de Michoacán asistencia al ejército y van para allá. Pero no solamente se trata de esto, aunque esta sea la digamos, versión oficial, no solamente se trata de esto. Lo que nosotros encontramos, por ejemplo, es que como parte de sus labores de seguridad pública, estamos hablando de más de 100,000 patrullajes mensuales, con todo este número de efectivos militares, además en todo el país, no solamente en ciertas áreas, como ya lo decía en el primer bloque, de Chiapas o toda la frontera sur, ¿no? Que se ha venido militarizando por la migración y también, bueno, por supuesto por su supuesta lucha contra el narcotráfico. Además, bueno, existen otro tipo de patrullajes, por ejemplo los aéreos, que tal vez no tenemos como muy en cuenta, pero hemos visto, incluso documentado en videos, como algunas veces hay ataques contra supuestos narcotraficantes o delincuentes que se hacen por medio de la Fuerza Aérea. Entonces esto también, estos patrullajes que son alrededor de 3,000 mensuales, también forman parte de este gasto. Pero no solamente eso, hay 22 entidades donde el ejército ha, digamos, establecido ya puestos específicos para situaciones de seguridad pública. Ellos le llaman en cooperación porque son mixtos, es decir, ahí no solamente hay soldados o personal del ejército, sino también policías estatales y municipales que operan en las mismas, digamos, campamentos. Y todo esto, o bases, se llaman bases militares. Todo esto, bueno, tiene que ver no solamente con que ellos piensen que estos son las 22 entidades más conflictivas, sino también con que hay situaciones de conflictividad social particulares, no solamente delincuencia. Y esto es muy grave porque el propio ejército reconoce en sus datos abiertos que parte de su labor como seguridad pública es estar al tanto y atender problemas sociales. Hemos visto situaciones muy graves donde hay represión, donde participan efectivos militares, y que esto pues está totalmente desproporcionado, porque hay que recordar que la fuerza militar es de letalidad, y esto es lo que repercute en la violación frecuente de derechos humanos. Justamente hablando de esta ley de seguridad interior, habría que recordar un poquito, Sósimo Camacho, quien también hizo un trabajo al respecto, nos explicaba que las fuerzas militares están entrenadas para atacar, para acabar con el enemigo, no así la seguridad pública, ¿no? Que tiene otras tácticas de protección al ciudadano, también deberían tomar más en cuenta los derechos humanos, cosa que también hemos visto que no ha ocurrido cuando uno ve las recomendaciones que hay en la Comisión Nacional de Derechos Humanos
para el ejército y para las fuerzas de seguridad pública. Vamos a hacer un corte y regresamos a seguir hablando del tema. ¿Qué quiere decir? Bueno, que no ha habido resultados positivos y más bien la militarización ha alentado pues el uso de la fuerza, ha alentado la violencia misma, ha generado mayores casos de violaciones a derechos humanos, porque hoy tenemos ya no a las familias de desaparecidos de la Guerra Sucia, sino hoy tenemos a las familias de Chilapa, que reclaman a más de 100 personas desaparecidas. Hoy tenemos en la región de Iguala organización de otros desaparecidos, pues que igualmente habla más de 70 personas desaparecidas. Pues también tenemos a los familiares de Chilpancingo, que pues ahí no hay un número exacto ni una probabilidad de este número de personas desaparecidas, ¿no? Y igualmente el movimiento de familias de Acapulco que están reclamando a sus familiares. Entonces, estamos hablando de 4 lugares que son emblemáticos de la violencia, de la inseguridad, y no digamos de la tierra caliente, que ahí las familias están silenciadas porque ni siquiera eso todavía se animan a romper el silencio y a salir a las calles para exigir la presentación de sus familias o castigo a los responsables, y en ese ámbito pues es más grave porque pues es una región donde hay mucha violencia, donde ha habido muchos asesinatos, muchas desapariciones, muchos secuestros, ¿no? Estamos hablando por ejemplo, de San Miguel Totolapa, una comunidad donde ha habido varios asesinatos y donde pues muchas escuelas, más de 30 escuelas, han cerrado desde hace varias semanas porque no hay garantías de que los maestros y alumnos puedan ir a clases sin el riesgo de ser raptados, levantados o secuestrados. Entonces, Acapulco lo mismo, en las colonias pobres sigue habiendo mucha inseguridad, los maestros siguen todavía con ese temor de ir a clases, no han tenido que pedir la presencia de la policía y hasta del mismo ejército. Entonces, vemos que la inversión que se ha hecho en uno de los estados más pobres no ha sido para revertir la pobreza, que se ha profundizado más, porque pues obviamente las familias campesinas cada día migran más como jornaleros agrícolas hacia el norte del país, Sinaloa, Baja California, y también la migración internacional, que ahora se complica más con estas políticas discriminatorias y racistas contra las familias mexicanas. Entonces, esta situación de la inversión al campo de la seguridad y también hacia lo que es la participación del ejército en tareas de seguridad, en verdad las estadísticas lo dicen todo. Estamos como el estado menos pacífico, como dijo el informe del Índice de Paz 2016 que publicaron recientemente, y donde los costos de la violencia son muy altos en un estado muy pobre. Pobreza y violencia pues es el binomio trágico de Guerrero. Gracias por seguir con nosotros en Contralínea, periodismo de investigación a través de netchannel.tv. Acabamos de escuchar a uno de los especialistas
en el tema de la Defensoría de los Derechos Humanos, Abel Barrera, quien ha estado por muchos años, décadas, haciendo un trabajo de defensoría en la montaña de Guerrero y le ha tocado vivir varias experiencias que ha compartido con nosotros como equipo ante los medios de comunicación, en fin. Todo esto coincide también con algo que tú has documentado a través de un libro que denominaste La Farsa y que tiene que ver con este ejercicio de análisis que se hizo a la declaración de guerra contra el narcotráfico que hizo el presidente Felipe Calderón Hinojosa. ¿Nos puedes recordar un poquito sobre este trabajo? Ya hemos platicado en otras ocasiones de él, pero bueno, viene muy a contexto con esto que documentas ahora, ¿no? Sí, bueno, en este libro, en este trabajo, en este gran reportaje, lo que hacemos justamente es descubrir esta farsa, por eso se llama así la investigación, ¿no? Que hubo detrás de esta supuesta declaración de guerra contra el narcotráfico, sobre todo entendiendo que el narcotráfico se convirtió, a partir de que se declaró esta guerra, además patrocinada totalmente por Estados Unidos, en una visión totalmente injerencista en contra de la soberanía mexicana, pues de una situación que en realidad llevó al narcotráfico a ser el negocio más rentable a partir de 2006 en adelante, teniendo pues sus principales exponentes como el cártel de Sinaloa, ¿no? Que se incluso documentó que opera en 50 países de todo el mundo. Pero en términos generales, los grandes cárteles, que son 9, de los cuales además se desprenden otros, nosotros llevamos un recuento, a principios de este sexenio eran 89, ahora se calcula que son 48 o 49, no se sabe bien el número, pero incluso los aparatos de inteligencia de Estados Unidos hablan de más de 200 pequeños cárteles o células o pandillas que están relacionadas con el narcotráfico. Y todo esto tiene que ver con con una farsa, porque al final del día este negocio, como ya lo mencionaba, fue el que más floreció en una época de crisis económica mundial, y México se convirtió en el principal abastecedor de drogas a los principales mercados, como es Estados Unidos y Europa, y desplazó, por ejemplo, a los cárteles colombianos. En todo este contexto, uno se imaginaría que si existe una guerra contra el narcotráfico, las finanzas de estos criminales serían lo principal que buscaría un gobierno, un estado, acabar. Y esto no pasó, y no pasó porque detrás de esas finanzas hay empresas establecidas, es decir, gente muy conocida con grandes niveles de conexión hacia la política, empresarios de nombre, pues, y también hay sistemas financieros involucrados. En este caso principalmente estaríamos hablando del mexicano y del estadounidense, que en el caso de Estados Unidos sí se llegó a documentar, por ejemplo, cómo operaba HSBC a favor del cártel de Sinaloa, que es un caso particular, ¿no? Casas de cambio que también se enjuiciaron en Estados Unidos y después se les inició proceso en México. Y bueno, todo esto nos lleva a que en efecto no se combatió al narcotráfico. Lo que se hizo fue generar una violencia extrema contra los ciudadanos, contra la gente. Más de 260,000 personas han perdido la vida en este contexto de violencia. Más de 30,000 han desaparecido, al menos en cifras oficiales. Tenemos más de 250,000 personas desplazadas, y todo supuestamente para combatir un negocio que jamás se combatió. O sea, México sigue siendo el principal abastecedor de cocaína, de marihuana, de metanfetaminas y de todas las drogas posibles que hay hoy en día en todo el mundo, no solamente en nuestro vecino del norte. Pero ese es el principal mercado, ¿no? Y bueno, uno de los estados que han padecido justamente esta guerra fallida contra el narcotráfico es Guerrero, y me gustaría que nos quedáramos con este audio
que nos muestra lo que platicó Abel Barrera para Contralínea. Y Nancy, te agradezco mucho que hayas estado con nosotros nuevamente. Esta es tu espacio para cualquier otra investigación que gustes presentar. Gracias, buenas noches. Que esta nueva oleada de la militarización con la política bélica del expresidente Felipe Calderón al declarar la guerra a los cárteles de la droga, pues adquirió otra dimensión, ¿no? Es decir, existe la militarización de la década de los 70, obviamente con una lógica de contrainsurgencia. Es decir, el ejército se posicionó de algunas regiones para contener el movimiento social, sobre todo la organización de grupos armados, guerrilleros, y bueno, para poder también tener el control de ciertas regiones, ¿no? Entonces, bueno, este es el antecedente que se dio en Guerrero y que también es necesario decir cuáles son los resultados de esa militarización. Pues lamentablemente en términos de los saldos, pues más de 600 desaparecidos por la guerra sucia, ¿no? Centenas de familias desplazadas por la misma militarización que se dio con la estrategia de tierra arrasada en algunas comunidades. Bueno, pues obviamente casos también de ejecuciones y tortura, ¿no? Entonces eso nunca se ha rendido cuentas. Esta justicia del pasado en Guerrero, a pesar de que se creó la Comisión de la Verdad, no tuvo pues ninguna repercusión legal, más que un informe que lamentablemente el mismo gobierno lo invisibilizó, y que pues no ha habido cuentas claras de los saldos de esta militarización. Hay seguimos arrastrando esta cauda de dolor que es la herida abierta aquí entre las familias de desaparecidos que siguen buscando a sus hijos, como el caso de Pita Radilla, que sigue pues peleando por la presentación de su padre Rosendo Radilla, y que hasta llegó a la Corte Interamericana. Y en esta segunda oleada de la militarización, más con esta estrategia de guerra, pues sobre todo de posiciones contra el narcotráfico, pues vemos también un crecimiento un acrecentamiento de la violencia, de la inseguridad y ante todo de la multiplicación de los grupos de la delincuencia organizada. Es decir, a mayor militarización, mayor violencia, pero también mayor presencia de grupos de la delincuencia en las diferentes regiones del Estado. Hoy podemos decir que después de esta militarización calderonista, a pesar de los operativos que se implementaron en Acapulco, en la Tierra Caliente, en Chilapa, podemos decir que siguen siendo las regiones más violentas del Estado, y así están catalogadas estas ciudades: Chilpancingo, Zihuatanejo, Acapulco, Iguala, Coyuca de Benítez, Chilapa. 6 de las ciudades que son más violentas del Estado pertenecen a las 50 que forma parte de esta lista del horror.